Hola con todos, mi nombre es Carlos Soto y el día de hoy voy a culminar la miniserie de 3 videos sobre lo que fue y es la historia del Ecuador. Los personajes que voy a hablar en este video son de suma importancia, pues hasta la actualidad siguen siendo parte de la política del Ecuador. Es así que a continuación vamos a partir del año de 1995. En el año de 1995 empieza a tomar mayor fuerza el nombre del que fue nuestro presidente en 1996, Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, pese a en este año llegar a la presidencia, ya había participado en 2 elecciones anteriores, pero lo que lo catapultó en esta ocasión fue el populismo, pues el pueblo estaba cansado de siempre los mismos partidos políticos y las disputas de poder entre la derecha y la izquierda, y los poderes que habían dominado al Ecuador durante muchos años. Abdalá fue un verdadero showman. Su poder estaba en la tarima, se subía y su facilidad de hablar, además de realizar tantos espectáculos para el pueblo, le dio gran apoyo popular. Poco a poco se fue ganando el corazón del pueblo, debido a que no era la típica persona con corbata que intentaba hablarles de discursos políticos a los cuales la mayoría no entendía. Así, cuando fue creciendo su popularidad hasta llegar a la presidencia, su apoyo fue rotundo. Sin embargo, a pesar de los shows y de la manera en que se ganó al pueblo, nunca tuvo un enfoque claro de lo que iba a hacer durante su gobierno. No tenía las riendas claras de lo que debía realizar. Si de una parte decía que iba a ayudar a que evitar los monopolios, a mejorar las empresas, ayudar a los emprendedores, no lo logró, debido a que diferentes factores externos e internos y su propia falta de organización no se lo permitieron. A esto se le suma diferentes persecuciones políticas que él mismo se adjudicaba, por lo cual el pueblo lo quería aún más. Sin embargo, al llegar a la presidencia, esto cambió. Cuando llegó a la presidencia, poco a poco fue perdiendo el querer del pueblo. Esto debido a diferentes motivos. Entre ellos, no tenía claro qué políticas iba a aplicar, ni hacia qué rumbo quería llevar al Ecuador. Sin embargo, él seguía con su populismo. Jugó un partido de básquet con el embajador de Estados Unidos, iba a diferentes lugares y regalaba el dinero a los mendigos, hizo una junta para los pobres que llegó al $1.000.000. A esto se le suma diferentes actos de corrupción en su gobierno y que toda su familia estaba en diferentes cargos públicos muy importantes. Es por esto y más motivos que su periodo como presidente de la República fue muy corto. El siguiente presidente fue Yamil Maguad. En el año de 1998 coge la presidencia. Sin embargo, a diferentes factores externos e internos se le presentó lo que todos conocemos como el feriado bancario, el cual voy a detallar a continuación. Para entender mejor lo que fue el feriado bancario, tenemos que ver 3 puntos diferentes. Primero, la economía del país. Segundo, cómo era el sistema financiero hasta esa época. Y por último, diferentes factores externos que ayudaron y perjudicaron al país. En la parte económica, Ecuador dependía mucho del petróleo, por lo cual el petróleo se encontraba en el precio internacional más bajo de la historia. Además, la inflación se estaba disparando poco a poco dentro del país, debido a diferentes factores económicos, lo cual nos daría para otro video. A esto se le suma que el sistema financiero se estaba tambaleando desde la década de los 70. El segundo punto, el sistema financiero, parte del año de 1970. En el cual con el boom petrolero aumenta el dinero dentro del país y así la banca empieza a dar mayor crédito. Sin embargo, los ahorros no aumentaban. Por eso, desde ese año hasta 1998 había tenido diferentes puntos de inflexión y siendo siempre rescatado por el Estado. Es decir, que el Estado siempre estaba al servicio de la banca privada y siendo pocos los bancos que tenían el capital para aguantar estas pequeñas crisis que hubo durante la historia. En el año de 1994 se hace una reforma al sistema financiero, el cual permite por primera vez transacciones offshore y mover diferentes monedas internacionales. Sin embargo, el problema que tuvo la banca del Ecuador y por lo cual en 1998 se encontró en crisis fue que dio demasiados préstamos a familiares y amigos de los mismos dueños o personas que trabajaban en el banco, sabiendo que no cumplían las garantías para pagar las cuotas adecuadas. A este se le sumó diferentes actos de corrupción que también involucró a la banca privada con el Estado. En el tercer punto, las crisis que estaban afectando a Rusia y a China y que Arabia volvió a meter al mercado varios barriles de petróleo hicieron que el precio de este se disminuyera, por lo cual el Ecuador se vio fuertemente afectado. Todos estos factores fueron los que afectaron poco a poco al Ecuador hasta llegar al trágico año de 1999, en donde el presidente ordena congelar todos los ahorros de las personas durante un año. En este punto vale hacer un hincapié en lo que todos conocemos como los bonos y que en la actualidad se está escuchando mucho. Vamos a hablar un poco de ellos.
El personaje del cual se habla más en ese momento y hasta la actualidad es Guillermo Lasso. Esto debido a que Guillermo Lasso fue ministro de Yamil Maguad en el año de 1998, sin embargo renunció. Pero de este personaje vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a explicar cómo funcionaban los bonos. Al momento que el presidente congela las cuentas, el banco te da un certificado de cuánto era tu ahorro en ese momento en el banco. Si tú tenías $1000, el banco te emitía un certificado que te dijera que tienes $1000 y dentro de un año podrías sacar esos $1000. Pero ¿cuál fue el problema? Todos los ecuatorianos tenían sus ahorros en los bancos. Todas las personas necesitaban el dinero no para un año después, sino para ese momento. Debían alimentar a sus familias, debían simplemente tener un techo donde dormir. Todo esto se aumentaba a la pérdida de trabajo que tenían los ecuatorianos. Y aún más descarado, la banca, después de emitir estos certificados, dice, bueno, voy a comprar los certificados que yo mismo emití en este momento a un 40 o 50% de su valor, porque yo me estoy arriesgando a que dentro de un año cobrarlos y ganar solo el 50%, sin saber lo que ocurriría el año que se descongelaron las cuentas. Luego de concluido el año que se congelaron las cuentas, ocurrió algo que nadie había podido prever. Y es que el Banco Central compró los bonos emitidos por la banca privada al 100% de su valor. Así, el Banco de Guayaquil fue uno de los más beneficiados. Es decir, su capital creció de 1 millón a 31 millones en un año, solo por haber comprado los bonos que él mismo había emitido y luego vendiéndoles al gobierno. ¿Por qué muchos acusan a Guillermo Lasso? Porque Guillermo Lasso tenía el 52% de las acciones del Banco de Guayaquil y de diferentes entidades que se beneficiaron con estos bonos. Ahora, ¿por qué no es ilegal? Porque Guillermo Lasso había renunciado a su ministerio cuando ocurrió esto. Además que nunca se le pudo comprobar que tuviera un tráfico de influencias que lo beneficiara. Solo fue una persona que se aprovechó de la oportunidad que se le presentó. Sin embargo, todos los ecuatorianos tenemos presente en que de esa manera que se aprovechó no era la adecuada. Todo lo anteriormente mencionado se desemboca en el año 2000, en donde nos dolarizamos. Esto debido a que el país no sabía qué políticas aplicar. Y sin duda alguna, con los datos que tenemos en la actualidad, esta fue la mejor medida que se pudo tomar. Muchos hablaban de una caja de conversión, la cual era fijar una nueva moneda a una moneda extranjera, pero esto dependía mucho de la confianza que pudiera tener el pueblo. Y como bien sabíamos, el pueblo no confiaba en sus gobernantes, así que solo hubiera generado que esta moneda cayera en el poco tiempo y generara mayor inflación. Así que la dolarización fue la mejor elección que tuvo en ese momento el país. En el año 2003 llega a la presidencia Lucio Gutiérrez, el cual llega gracias al apoyo militar y de diferentes partidos indígenas que se encontraban en ese momento. Sin embargo, pierde todo el apoyo, pues ni bien llega a la presidencia, rechaza a todos los partidos indígenas que lo habían apoyado. Y aparte se junta con los partidos de derecha, buscando su beneficio propio, por eso su periodo como presidente del Ecuador fue muy corto. Algo a destacar durante todos los años que he mencionado es el Congreso del Ecuador, el cual se encontraba dividido. Y como podemos observar en diferentes videos que se encuentran circulando y que actualmente los hacemos hasta memes y nos reímos, este era una pantomima y un circo andante. Todos los políticos que se encontraban en él se dedicaban más a pelear físicamente y verbalmente entre ellos que legislar al Ecuador. Así, en el año 2007, asume la presidencia Rafael Correa, el cual pone un fin y un alto a todo esto que se había visto dentro del Congreso en los años anteriores. Llega a la presidencia con un discurso populista, como muchos otros, pero a diferencia de Abdalá Bucaram u otros presidentes que usaron este discurso, era una persona más centrada en el aspecto económico. Tenía estudios para defender sus teorías y plantearlas de tal manera que el pueblo la viera como la salvación del Ecuador. Con este discurso populista estuvo en el poder durante 10 años, lo cual le sirvió a ganarse el corazón de los ecuatorianos. Sin embargo, su discurso estaba lleno de fallas y al final de su periodo se encontraban con diferentes problemas tanto políticos y económicos dentro del país nuevamente. Por un lado, logró hacer que la Asamblea se dedicara a lo que debía hacer, legislar. Esto debido a que tuvo la mayor participación de asambleístas en su momento, además de tener el apoyo de todo el gobierno. A esto se le suman diferentes políticas que aplicó en bienestar social, lo cual disminuyó el desempleo, mejoró la brecha que existía entre los salarios, también la desigualdad social. Sin embargo, no se le puede adjudicar todo al presidente, sino que también se debía a los altos niveles que tenía el precio del petróleo a nivel internacional.
Por eso daba mayor confianza y estabilidad a la economía del país, el cual podía aprovechar estos recursos para realizar todas las obras que hizo. E incluso logró que en el año 2008, con la burbuja inmobiliaria que afectó a nivel internacional la economía, el país no la sintiera tan fuerte, gracias a todos los diferentes proyectos de bienestar y a los ingresos que recibía, al gran valor que tenía el petróleo en el mercado. Ahora vamos a hablar un poco de por qué sus políticas son tan criticadas y por qué también muchas personas las defienden. Las políticas económicas que él aplicó y hasta la actualidad defiende, en teoría son muy defendibles. Sin embargo, el problema de las teorías económicas es que ven al individuo como una variable y nada más. Y los factores que pueden afectar al individuo son el entorno, la cultura, la corrupción, la manera en la que fueron criados. Todos estos factores pueden hacer que las teorías se vayan quebrando poco a poco y no logren su objetivo. Un claro ejemplo de esto fueron los fondos de reserva. Como recordamos en la teoría, y él explicó en su momento, los fondos de reserva ahí no sirven para nada, no generan capital, no generan interés, no generan nada, por lo cual lo mejor era retirarlos e invertirlos en el país, y dentro de un largo plazo esto generaría mayor beneficio económico. Pero la realidad no fue esa, pues al retirar estos fondos de reserva se lo gastó en gasto corriente, pues el tamaño del Estado había aumentado, además de los diferentes actos de corrupción que se llevaron gran dinero de estos fondos de reserva. Durante el gobierno de Rafael Correa existen diferentes puntos para analizar y hablar. Sin embargo, esto también nos daría para un video entero. Lo que sí vale destacar, y no solo en este país, sino en toda Latinoamérica y en diferentes países, a los grandes políticos y economistas que les gusta analizar este tema, se los digo de todo corazón y de la mejor manera. El problema que tiene el buscar un bienestar social en Latinoamérica es que no se tiene un crecimiento económico estable. Ustedes quieren compararse con otros países que por lo cierto no se pueden considerar socialistas en su totalidad, si no son economías mixtas, pero no se puede tener los mismos beneficios sociales que esos países, pues no se tiene la misma cantidad de empresas ni producción. No se tiene un cambio en la matriz productiva aquí en Latinoamérica, principalmente en Ecuador, es lo que yo puedo hablar. No tenemos nada más que dependencia del petróleo y de insumos. ¿Cómo podemos plantear a largo plazo bienestar social si es que no tenemos un crecimiento económico primero? Y esta es la realidad. No puedo dar tanto beneficio a diferentes sectores económicos solo por populismo cuando el crecimiento del país no da para eso. Continuando con esto, llegamos al año de 2017. En donde el presidente Rafael Correa ya no podía ser elegido por otra ocasión. Entonces su partido político lanza a Lenín Moreno a la candidatura. Este llegó, siendo sincero, a la presidencia gracias a Rafael Correa. La gente aún quería a este presidente y creía que su partido iba a buscar y iba a lograr lo mismo que había hecho el antecesor. Sin embargo, esto no ocurrió. Durante todo el mandato de Correa, sí es verdad, se había ganado diferentes enemigos, principalmente de las fuerzas políticas y económicas que habían dominado al Ecuador durante todo este tiempo. Y cuando llegó a la presidencia Lenín Moreno, este les devolvió la fuerza que habían tenido. Gracias a que él no quería ser molestado por estos grupos, no le interesaba mantenerse en el poder, él solo quería pasar su periodo como gobernante del Ecuador tranquilo. Sin embargo, esto perjudicó al Ecuador y a la democracia del país. El gobierno de Lenín Moreno se ha caracterizado hasta la actualidad por la frase "la culpa es de Correa". Y si de cierta manera el endeudamiento que tenemos exagerado, la gran magnitud que tiene el sector público en la actualidad, sí fue culpa del anterior mandatario, eso no justifica la mediocridad de ellos al aplicar diferentes políticas que en la realidad no han servido para nada. Ellos solo buscan terminar su mandato e irse, pero no dejaron ni siquiera las marcas para un camino que pueda seguir el Ecuador de aquí en adelante. Así llegamos a la actualidad, en donde la pandemia dio a la luz diferentes problemas que tenía el Ecuador, y que en realidad todos lo sabíamos, pero por diferentes factores los hemos estado ocultando, entre ellos la parte social, económica o política. Como podemos ver, la legislación que hace la Asamblea sigue siendo un chiste. Los gobernantes que tenemos actualmente no demuestran estar capacitados para estar a cargo del país. La economía cada vez se la ve peor y no tiene un futuro cierto. Y ahora los candidatos políticos que tenemos en la actualidad siguen siendo las figuras que ya estuvieron años atrás en diferentes puestos y que no lograron hacer nada. Otros vienen con discursos populistas y otros simplemente vienen para buscar algo del pastel. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que el país no va a mejorar de la noche a la mañana. Y también entender que no es un presidente
ni un partido político el que va a sacar esto adelante. Somos los mismos ciudadanos y el mismo pueblo que tenemos que darnos cuenta que el cambio está en nosotros. Así, culmino con esta miniserie de 3 videos de lo que fue y es la historia del Ecuador. En la próxima semana hablaré sobre diferentes hechos internacionales. Así que si les gusta este tipo de contenido, me agradaría que le dieran like y lo compartan. Conmigo, hasta una próxima.